Ok, definitivamente no podíamos cerrar octubre sin mencionar The Texas Chainsaw Massacre, un clásico de 1974 que ha generado una influencia tremenda en el cine de terror y en el cine en general. Una película que ha tenido una importancia tremenda y que puso algunos de los cimientos para que el cine slasher pudiera existir. Y pues no solamente esto, sino que es un clásico de culto que tenía distintos comentarios sociales, y la manera en la que fue grabada, estrenada y consagrada después como un clásico de culto con un éxito económico también tremendo, forma una de las historias de cine de terror más interesantes tanto en su realización como en su desarrollo. Así que vamos a hablar de esta primera película de la franquicia La Masacre de Texas. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano, yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de The Texas Chainsaw Massacre. Esta película de 1974 dirigida por el reconocido director de cine, generalmente cine de terror, Tobe Hooper, que también dirigió películas como Salem's Lot y Poltergeist. Antes de hablar de todas las cosas interesantes y buenas de esta película, vamos a ver de qué trata. En un viaje a través de las carreteras de Texas, un grupo de jóvenes se topa con la familia equivocada, conformada por distintos caníbales que verán en ellos una nueva presa. Así que vamos a hablar de esta película, esta ya grandiosa e icónica película de terror de Texas Chainsaw Massacre. Esta película sale en 1974 y guarda una atmósfera muy particular de esta década. Esta década fue muy interesante para el cine en general de los Estados Unidos y sobre todo para la sociedad en general de los Estados Unidos. Seguían atravesando la guerra de Vietnam, además de distintos conflictos sociales y políticos que generaron una especie de pesadumbre en la sociedad norteamericana. Tobe Hooper, el director de esta película, nacido en Texas precisamente, vivió distintos de estos acontecimientos sucedidos en Estados Unidos. Él se describía a sí mismo como un hippie en algún momento y a través de todo el entorno de violencia que el director atravesó y de distintas influencias, la más popular, conocida como directa influencia hacia esta película es el asesino Ed Gein. Aparte de esto, el director también se vio fuertemente influenciado por distintos acontecimientos violentos, como lo fue la masacre propiciada por Charles Whitman, uno de los casos más importantes y más reconocidos dentro de la historia de Estados Unidos de un tiroteo en masa. Tomando estos distintos acontecimientos, además de la cultura hippie, además del entorno en el que el director vivía, además de ciertas influencias como alguna ocasión en la que el director visitó una ferretería y vio distintas motosierras y se empezó a imaginar una historia mezclando todos estos elementos de terror y de violencia en los Estados Unidos con esta arma característica del personaje Leatherface. Y la manera en la que en ese momento, y bueno, hasta la actualidad, pero en ese momento el gobierno de los Estados Unidos tergiversaba la información presentada a los medios. De esta manera el director, en sus propias palabras, dijo que esta película era presentada como basada en hechos reales, como una respuesta a la forma en la que se manejaba la información oficial de parte del gobierno de los Estados Unidos. Esta película es un clásico del terror y un clásico del cine en general que consagró distintos elementos que serían replicados en muchísimas, pero de verdad muchísimas películas hasta la actualidad. Si pudiéramos definirla de alguna forma, algunas de las influencias en cuanto al ambiente que representa esta película, podríamos tildarla como una especie de gótico sureño, que estaba más presente en la literatura ya a principios del siglo pasado, incluso en grandes autores como William Faulkner. De esta manera y con todos estos elementos y siendo Tobe Hooper un director que ya había hecho distintos cortometrajes y un largometraje y que es reconocido en la actualidad por haber comenzado su carrera simplemente con una cámara de 8 milímetros y con muy bajo presupuesto. Esta misma película tiene la leyenda de que fue hecha con un presupuesto que oscila entre los $90,000 y los $300,000, que incluso para esa época era un presupuesto bastante limitado. De esta forma todo lo que es esta película se siente bastante artesanal y realista. Esto es algo muy importante en el resultado final. Pues la película adquiere una especie de juego con lo real, lo documental, una visión de la sociedad desplazada
en estas zonas sureñas de los Estados Unidos. Tobe Hooper ahorró muchísimo dinero al hacer esta película. Digo, incluso los actores principales y parte de la producción, aparte de él participar directamente en muchos de los puestos principales de la producción de la película, el cast de esta película está conformado principalmente por amigos del propio cineasta que ya habían trabajado con él o que simplemente lo conocían, y que gracias a esto generaron una visión mucho más íntima y realista de los acontecimientos. La historia de los jóvenes que se pierden en una carretera y se encuentran con distintos personajes, uno que les va de cierta forma advirtiendo sobre el peligro que deviene en esa carretera, un personaje también al que le dan raid en algún momento y que termina desencadenando todo este caos de violencia extrema, así como la propia visión de la familia de caníbales a los que se enfrentan estos jóvenes. Y pues bueno, esta casa sucia, apartada y llena de secretos en la que habita la familia antagonista, todos estos son elementos que han sido replicados en el cine de terror, y esta película fue una de las primeras en presentar todo esto. El director fue bastante ingenioso al hacer mucho con poco dinero, al utilizar todos estos elementos de forma ingeniosa y generar un thriller de terror de verdad muy controversial. De hecho, justamente la película batalló muchísimo con la distribución, puesto que fue censurada de forma que no fue tan bien distribuida en un primer vistazo. Pero pues obviamente después la película ganó la popularidad que mantiene hasta el día de hoy y que la convirtió en una de las franquicias de terror más exitosas. Dentro de toda esta atmósfera sureña, y que de hecho la película fue grabada en cuestión de días debido a que tenían que aprovechar el presupuesto, y grabada en plena canícula. Esto es muy presente, esto se ve muy presente en la película, siempre se siente el calor, el día, el pleno día, el sol, pero aquí el verdadero terror se traslada a esos lugares recónditos de los Estados Unidos en los que te puedes topar con cualquier cosa y en donde la ley no llega generalmente. El personaje de Leatherface es terrorífico, por no decir menos, al utilizar piel humana como máscara debido a que presenta una deformidad en la cara. Digo, mucho de esto se explica posteriormente en las secuelas o en la propia precuela de la película, pero pues técnicamente la primera película es realmente la mejor y quizás la única buena, realmente buena película de toda la franquicia, a pesar de que tuvo bastantes secuelas y una nueva reinterpretación en la actualidad de Netflix que a mí personalmente me gustó más o menos, un remake, una precuela, una especie de spin-off. Mucho se hizo con esta franquicia para seguir exprimiéndole todo el dinero posible. Pues bueno, sí, la forma en la que esta familia y sobre todo el personaje de Leatherface va aniquilando a todos los personajes protagonistas de esta película es que te deja la sangre helada. Regresando a la estética, creo que la película de hecho tiene escenas bastante bonitas y que ya forman parte como algunas de las escenas más estéticas o características dentro de todo el cine. La actriz principal, que es el tipo de Final Girl, que después sería consolidado con franquicias como Halloween, es otro de los elementos importantes de esta película. Y la verdad, ese final es característico y se trata de uno de los mejores finales de cualquier película de terror de toda la historia. Hay muchos elementos que conforman esta película y que la convierten en un clásico de culto que ha sido revalorizada. No tardó mucho realmente la película en ser exitosa, con todo el presupuesto, que costó y con los millones que generó en taquilla después de ser aceptada para una buena distribución. La película y la franquicia se convirtieron en un éxito. Y pues claro, esta es una de las películas más tempranas que nos demostraron que no necesitamos la noche realmente para generar un ambiente de terror de lo más escalofriante. Así que por todo esto, a The Texas Chainsaw Massacre le voy a dar una calificación de 9.1. Pero bueno, tú déjame tu opinión respecto a la película, dime qué te parece en general y qué más puedes opinar o aportar respecto a ella. Yo te voy a estar leyendo con mucho gusto. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amistades, eso me ayudaría mucho a crecer el canal. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos. Le puedes dar clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube, así como mi cuenta oficial de Letterboxd, en donde hago reseñas y coloco calificaciones a las películas que veo.
Pues bueno, yo soy Rafa Salinas, yo me despido. Nos vemos con un par de videos más para este especial de octubre. ¿Qué les parece? Yo me despido. Bye.